Lo que ahora dicen de que la Santa Cena era en realidad la Pascua judía. Eh, esa Pascua no la podía tomar los gentiles, los que no estaban circuncidados. Para poder participar de la Pascua debía de ser circuncidados. También para entrar al templo no podían entrar gente incircuncisa. Es la razón de que Pablo circuncidó a Timoteo, porque iban a ir los dos al templo. Y aún así que lo circuncidó, a Pablo lo golpearon y lo dejaron casi muerto, porque lo acusaron de que metió personas, porque recuerden que Timoteo era de padre, solo su mamá era pues del pueblo de Israel, y el papá de él pues era una persona incircuncisa. Entonces Timoteo era una persona incircuncisa. Entonces, para que no hubiera problemas, porque como les dije, que las personas incircuncisas no podían entrar al templo. Era una abominación y Dios lo había dicho. No es que lo hubieran dicho personas así nada más, sino que los profetas dijeron que ningún incircunciso podía entrar al templo. Ellos tenían su trabajo, por ejemplo, de acarrear la leña para los holocaustos, de acarrear el agua, eran aguadores. Por eso es de que cuando pues de los que acarreaban la leña no guardó Sabbat, sino que él fue a agarrar leña, porque como era una persona que servía a los judíos, los servía. Eran personas que los judíos los tenían de chachos, pues de personas allí haciendo lo que les mandaran. Y lógico que esa persona que mataron por no guardar Shabbat tenía que acarrear la leña para los holocaustos. Recuerden que había un holocausto que no debía de apagarse. Era el sacrificio continuo que se llamaba. Entonces, eh, esa persona que no acarrió su leña para el templo el viernes, porque acuérdense que en la tarde del viernes, al caer el sol, ya no podían hacer nada los que daban Shabbat. Tenían que cocinar, tenían que hacer todo el viernes en el día, porque el Shabbat nadie podía, ni siquiera podían prender fuego en sus casas. Entonces, esta persona que servía eh, al, en el templo, pero acarreando leña y agua, porque acuérdense que había lugares donde se tenían que lavar las manos, lavar los pies. Era un ritual del pacto ese que era con animalitos. Y el día ese de que cada año se celebraba la Pascua, las personas tenían que, por ejemplo, si un ganadero, porque los diezmos no eran en dinero, si digamos, si quedaba lejos el templo del Señor y no podían llevar ese ternero, ese animalito que era el 10%, digamos, si le nacían en el año,
10 este corderitos o 10 vacas o así. Cuando se hacía el año, debían de llevar digamos de 10 tenían que llevar un ternerito para compartirlo con todos. Allá arriba compartían con la viuda, compartían con con los extranjeros, con los pobres, pues. Para ellos era el diezmo, para que como era una fiesta, el día de la Pascua era una fiesta que se hacía, porque comían, se gozaban, me imagino que cantaban alabanzas, todo eso. Entonces, pero los incircuncisos no debían de participar. Para ellos era el atrio. El atrio era como las afueras del templo. Entonces, miren, cuando digamos que una persona traía, digamos, una vaquita o un torito, lo mataban, lo cocinaban, el día de la Pascua. Ese día se compartían los diezmos con el pueblo, con los pobres, con las viudas, sobre todo con los levitas, que eran los que participaban en el templo de hacer los holocaustos y todo eso. Entonces, cada año subían al templo para hacer esa fiesta, pero era una fiesta de comida literal, que digamos si una persona llevaba un toro o así, lo mataba y lo compartía con todos. Por eso es de que Pablo, cuando porque después de Cristo todavía los hebreos celebraban su Pascua. Y dijo Pablo, porque ustedes, o sea, digamos que la persona llevaba su comida, hacía su becerrito y pues con toda su familia tenía que comer. Entonces imagínense que si llevaban un solo becerrito chiquito y dice que se adelantaban ellos a comerse su propia comida que llevaban, o sea, no querían compartir. Y Pablo les dijo que mientras unos se atarragan, se embriagan, los otros tienen hambre. O sea que solo iban, se reunían para lo peor. Porque sin ningún amor, sin ninguna compasión, ellos miraban que las personas pobres no tenían nada y no les compartían, sino que ellos se comían su propio, digamos, si llevaban una ternerita, un becerrito, llevaban cosas así. Ellos se adelantaban a comerse su propia comida que llevaban, ellos y su familia, porque tenía que la familia comer la Pascua también. Entonces, miren, fíjense, ninguna persona que era incircuncisa podía celebrar la Pascua. Por eso yo no sé por qué las que se llaman templos ahora o así andan diciendo que supuestamente están celebrando Pascua, pero no llevan diezmos, no llevan ofrendas para los pobres, porque cada año era que se hacía la ofrenda y el diezmo, en algunas veces cada 3 años, porque se esperaba, como les digo, el diezmo eran frutas, verduras, legumbres. Por eso dijo el Señor, ustedes diezman el eneldo, diezman el comino,
pero se les olvida la misericordia. Por eso dice Dios, misericordia quiero y no sacrificios. Entonces, el Señor les reclamó a los fariseos que tenían cuidado ellos de, de diezmar todo, hasta las pequeñas hortalizas, como era el, el eneldo, como eran el comino, pero se olvidaban de la misericordia, que era lo más importante, porque ese día era para que la viuda, para que el huérfano, los extranjeros, se gozaran con todo el pueblo comiendo. Y recuerden que antes de que estuviera el Espíritu Santo, que es nuestro gozo, es nuestro como un vino nuevo que nosotros se nos dio, que es el gozo, cuando nosotros oramos, cuando nosotros danzamos, tenemos ese gozo bien bonito. Entonces, pero antes que el Espíritu Santo se le diera a toda la gente, ellos tomaban vino literal para estar gozosos, así bien como se ponen las personas que toman. Entonces Pablo dijo, porque en el tiempo de Pablo él no prohibía que tomaran ni nada, porque pues lo que entra por la boca no hace inmunda a la gente, sino que no tomamos los cristianos porque es una cosa adictiva y hay hermanos que de ahí salieron de las adicciones. Entonces nosotros no les ponemos malos ejemplos, pero no andamos como señalando a las personas que toman, porque pues a su tiempo, si el Espíritu Santo los quita de ahí, de estar tomando, además gastan dinero por gusto, porque en lugar de comprar como cosas así para comer, pues se compran las cervezas que cuestan mucho dinero. Pero ok, en tiempo de Pablo, él les dijo a la gente, ustedes se reúnen para mal, porque en lugar de esperarse unos a otros a comer en familia así bien, bien bonito, si una persona llevaba su diezmo, allí se cocinaba y todo, pero solo su familia y ellos se comían el diezmo. Por eso el Señor les dijo, malditos son con maldición, porque se robaban el diezmo del pobre y la ofrenda del pobre, y no lo traían al templo, al alfolí, que se llama. El alfolí no era una bolsa para echar el dinero. El alfolí era un lugar donde se reservaban todas las ofrendas y todo, que eran frutas, verduras, legumbres, el 10% de todo lo que cosechaba el pueblo. El 10% también de los animalitos, el 10% de las... También cuando nacía un niño también llevaban palomitas, llevaban las tórtolas. Esas tortolitas también se comían, se sacrificaban y se comían. Entonces, nunca un gentil celebró la Pascua, porque era prohibido. Para ellos no era ese mandamiento. Ese mandamiento se recordaba porque ellos habían salido de Egipto. Y era un recordatorio, una alegría cada año de recordar esa salida de Egipto. Pero los gentiles no podían celebrarla porque la historia de ellos era una historia de esclavitud, de servicio al judío. Y todavía Pablo dijo que si los judíos nos dan las cosas espirituales, nosotros debemos darle las cosas materiales. Así dijo Pablo. En ningún momento dijo que estos gentiles debían de dar ofrenda y diezmo,
porque el diezmo, lo repito, el diezmo no era dinero. Por eso dijo el Señor, ¿de quién es la imagen que tiene el dinero? Y dijeron, de César. Entonces él dijo, pues dale al César lo que es de César. Porque el dinero es, por ejemplo, miren, si cuando nosotros pagamos impuestos, pagamos cada año, ese dinero que nosotros pagamos, digamos, como a mí me cobran $300, esos $300 va para las escuelas, no nada más lo mío, sino que juntan de muchas personas que dan al César, digamos que era en ese tiempo el César. Ahora es el tío Sam que le damos los impuestos. Entonces, ahora ya es como más más legal que antes, porque antes se podían hacer como robos. Acuérdense que Saqueo dijo, todo lo que yo le haya robado al pueblo se lo voy a regresar triplificado, porque él se convirtió al Señor y se le redarguyó su corazón que estaba haciendo mal. Entonces, vuelvo a repetir, los gentiles no celebraban Pascua, estaba prohibido por Dios celebrar la Pascua. Para celebrarla los tenían que circuncidar. Ahora, los gentiles, Pablo no dijo que los circuncidaran, porque anyways no podían participar en el templo, ni ministrar, porque era gente incircuncisa, no podían ministrar. Ahora, fíjense bien lo que les voy a decir, el cambio que hay ahora. En la antigüedad, y para estar bien con Dios, se hacían holocaustos. Y había muchas prohibiciones. Digamos, un hombre que no podía engendrar, no podía dar hijos, esa persona se le consideraba un árbol seco, inservible. También la mujer que no daba niños, se le consideraba también una persona que no servía. Que digamos, por eso es que un hombre, si una mujer no le daba hijos, se tomaba otra mujer para que le diera hijos. Ejemplo, la mamá de Samuel. No de Samuel, el viejo pedrasta ese que amaron los de luz del mundo. No. Samuel era un profeta, que su mamá era estéril y ella le pidió a Dios en el templo, porque ahí en el templo estaban sus ojos y sus oídos de Dios. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que él estaba atento a las oraciones que se hacían en ese lugar. Entonces ahora ya es otro lugar, ya se lo expliqué en otro video, donde está nuestra sede, que no es aquí en la tierra. Se los expliqué en un video. Lo pueden ir a mirar, mire. Hágale clic allí donde está mi nombre y los va a mandar a todos mis videos. Donde dice videos, allí le hace clic y le va a poner todos mis videos para que los vaya mirando. Si algo que yo digo no es verdad o que no esté escrito, entonces yo lo puedo como explicar, o si no, retractarme y pedir perdón, porque yo no quiero estar hablando cosas que no sean verdades, porque eso es el que le aumente o le quite a la palabra de Dios. Las plagas escritas en el libro de Apocalipsis vienen sobre la persona. Por eso hay tanto enfermo y dice que muchos duermen.
O sea, muchos ya se fueron porque no respetaron a Dios. Ahora, espérame. Entonces, miren, cuando, cuando pues la persona esta que en Shabbat fue a juntar la leña, lo mataron a pedradas. Había muchas leyes, este, literalmente para erradicar el pecado, digamos. Si una mujer iba a, a tener relaciones con un hombre casado y los hallaban, los mataban a los dos a pedradas. Podemos mirar cuando le llevan al Señor una muchacha que dijeron, la hallamos en el mismo acto. Pero ok, ellos estaban pecando porque estaban haciendo acepción de personas, porque si lo hallaron en el mismo acto, ¿dónde estaba el hombre? Que también debía morir, ¿verdad? Entonces, no se puede ejecutar una ley cuando no se cumple, ¿ve? Por ejemplo, le voy a explicar algo. Digamos que Eusebio criticaba a los católicos porque no guardaban el segundo mandamiento. Pero son 10 mandamientos, no son 9. Él no guardaba el cuarto mandamiento, que son de uno de los 10. Entonces el que guarda todos los mandamientos, pero falla en uno, se hace culpable de todos. Entonces Eusebio era culpable también de idolatría, porque él, al no guardar Shabbat, se hacía culpable de idolatría también. Eso está en el libro de Santiago. Si quiere que le ponga el texto, ahí me pone un comentario. Queremos que ponga los textos donde dice y yo se los pongo. Entonces, volviendo al tema. Ningún gentil, cuando dice diariamente en el templo y en las casas, comían con sencillez de corazón y todo eso, ¿verdad? No eran gentiles, porque los gentiles no entraban al templo. No podían, porque era una abominación que un incircunciso entrara al templo literal. Luego ya le voy a explicar el por qué se puede entrar a la presencia de Dios. Cómo se entra a la presencia de Dios. Que ya no es entrar al templo literal, es entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Entonces, y no es aquí en la tierra, porque cuando estamos en el espíritu, estamos en lugares celestiales. Entonces, mire, luego le voy a explicar el por qué las personas solas se maldicen al juzgar por el pacto de los 10 mandamientos, porque se están metiendo en un matrimonio que hizo Dios con su pueblo Israel. Era un matrimonio, un pacto de que él era el esposo y la esposa era Israel. Pero si yo me pongo a meterme en ese pacto, yo sería la ramera, porque ese pacto es con Israel, no es un pacto con los gentiles. Él tiene su pueblo que los dice que desgajó las ramas para injertarnos a nosotros.
pero la novia, la esposa, es Israel. Y nosotros estamos invitados a las bodas. Invitados, somos invitados a esas bodas del Cordero. ¿Con quién va a celebrar las bodas? Es con su amada. Por eso dice, muchas son las concubinas, muchas las así dice, pero una es la paloma mía, la perfecta mía, porque Él les dijo, no vayan por caminos de gentiles. ¿Por qué no? Porque Él tiene su prioridad con su pueblo. Su prioridad, no su preferencia, su prioridad. ¿Qué quiere decir? Que ellos son primero. Dice, Dios dará honra, gloria e inmortalidad al judío primeramente. Eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro para no andar de igualados. Debemos tener nuestro lugar. Pueden leer el libro de Romanos donde les explica Pablo que no nos debemos jactar en contra de Israel, porque ellos, el Señor les dio el entendimiento para darnos oportunidad a nosotros. Entonces, ya en Cristo, fíjense bien, en Cristo ya podemos, digamos, la persona que es incircuncisa, pero se acerca a Dios, cree en Cristo y aunque el cuerpo esté muerto por el pecado, nuestro espíritu tiene vida por el Espíritu de Cristo que mora en nosotros y que venció y que es la vida. Pero ¿cómo lo tenemos? Simplemente al creer en el Señor Jesucristo, somos salvos nosotros y nuestros hijos. Ahora, ¿por qué nuestros hijos? Si nuestros hijos tienen que hacer méritos, cuando usted le impone manos a sus hijos son temerosos de Dios, porque el Espíritu de Dios que mora en ellos los redarguye de pecado. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo y Él viene a morar en nosotros, nos cambia nuestra forma de ser, nuestro entendimiento. Somos personas que tenemos los sentimientos de Cristo, porque la mente de Cristo es el Espíritu Santo y nosotros la tenemos morando en nuestro espíritu y nos da pensamientos buenos. Bueno, lo que les quería explicar exactamente, que los gentiles, el Señor nunca les prometió nada a los gentiles. Él les dijo, le dijeron, ¿cuál es la señal de tu venida? Pero ¿quién viene el Señor? Él viene a su pueblo, al monte de los olivos, allí va a ir. ¿Por qué? Porque va a restaurar Israel. Es mentira de que Eusebio restauró a Israel porque ni siquiera hablaba hebreo. Y los gentiles no iban a ser restaurados porque los gentiles no tienen ni parte ni suerte con los judíos. La única manera que están injertados a Israel por el Espíritu de Cristo. Pero si los gentiles se ponen a tener sus historias de que, que le habló un ángel a Elena White y que le dijo que el cuarto mandamiento era el más grande, el que brillaba más y que todos los que guarden Shabbat son los salvos y que los demás, no, son mentiras. Porque eso no dijo el Señor.
que, que debíamos, que debíamos guardar Shabbat. Porque ¿quién es nuestro Shabbat? Es el Señor, es nuestra paz. Si Él dijo, vengan a mí todos los trabajados y cansados, que yo los haré descansar, pero no nada más un día. Como, como, como decía un coro bien antiguo que decía yo me gozo el lunes, el martes, el miércoles, y luego dice, y el domingo sigo con el gozo, porque el gozo no se termina, porque el gozo es Cristo y mora en nuestro corazón. Pero bueno, ¿por qué la gente hace templos cuando el templo y morada del Espíritu Santo somos los creyentes en Cristo? Miren,